¿Qué tal, mi familia? ¿Cómo se encuentran? Hoy tenemos un nuevo vídeo, luego de 1 o 2 días creo de no poder subir, pero aquí estamos con todas las baterías puestas. Vamos a hablar sobre un tema interesante que es el desarrollo personal. Es un tema amplio, sí, muy trillado, pero aquí te voy a resolver ciertas preguntas que yo me hacía y que me siguen haciendo muchos alumnos y muchas personas por privado. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cómo comenzar? ¿Qué hábitos tener? ¿Cuál es la mentalidad que debe adoptarse? Si los resultados son muy lejanos. Pues estas y otras preguntas yo me las hacía. Porque en esencia, en principio, lo vemos difícil. Lo vemos como cuando queremos aprender una nueva habilidad. Y desde mi perspectiva, desde mi verdad, porque ojo, no soy dueño de la verdad, yo comencé desde cero, como la mayoría obviamente, pero comencé con la visión de no pararle o prestarle atención al tiempo. El tiempo, recordemos que es como una construcción mental que tiene el ego. El tiempo en sí no existe, simplemente es una construcción mental. No te perjudiques, no te presiones, no te preocupes por el tiempo. Preocúpate por aprender y que esas habilidades o ese aprendizaje lo puedas aplicar. Porque uno de los errores que cometía, pues sí, era llenarme de información, me llenaba información, pero no aplicaba. Y el análisis y mucha información causa parálisis. Entonces, un dato curioso e importante es, sí, aprende, documéntate, lee libros, lee cosas que te interesen, que te nutran, que te ayuden a elevar tu conciencia. Y cuando hablo de elevar tu conciencia, hablo de tener esa perspectiva espiritual, esa perspectiva de que todo cumple una función, conectarse con la fuente divina para que puedas resolver las situaciones del día a día. Puedas tener una mentalidad fuerte, capaz de subsistir, capaz de ser tú y saber cómo enfrentar esas situaciones diarias, bien sea en el dinero, en el amor, cualquier situación que se te presente. Recordemos que esta vida es de dualidad, cosas buenas, cosas malas. Cada una de ellas viene a traerte una experiencia. Eso es elevar tu nivel de conciencia, saber entender que viniste a cumplir un proceso, saber entender que viniste aquí para cumplir una misión. ¿Cuál es esa misión? Pues bueno, tú mismo tienes que descubrirla. Entonces, lo primero que es reconocer para qué viniste a este mundo, reconocer quién eres, cuál es tu identidad, cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, porque recordemos que las personas se rigen por principios y valores, se rigen por su carta de presentación. Oye, yo soy una persona que me gusta hacer esto, soy una persona que me rijo por estos principios, soy una persona que me gusta hacer aquello, me gusta lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Eso tienes que saber identificarlo en ti mismo. No podemos estar, como yo hacía también, metiéndome en grupos para encajar, para no sentirme solo, y violaba mis propios principios, violaba mi propia identidad. ¿Cómo? Consumiendo alcohol, apoyando opiniones que no debía apoyar, yendo a sitios que no debía ir, frecuentando personas que no debía frecuentar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque faltas a tu palabra, faltas a tu principio y faltas a tu identidad. Y por eso que cabe el dicho que dice que dime con quién andas y te diré con quién eres. Muchas veces yo quería ser una persona, pero me la pasaba con otro tipo de personas que no reafirmaban lo que era. Entonces las personas no van a decir, ay, fulano es así, fulano es tal, pero estos no, él es muy diferente. No, te van a comparar con las mismas personas. Entonces mucho cuidado con eso, mucho cuidado con tu entorno, porque el entorno tiene muchísimo poder. Una vez que sepas identificar cuáles son tus valores, cuál es tu identidad, a qué viniste, cuál es tu propósito, ahí tienes que documentarte, tienes que buscar la manera de aprender más, de exigirte más a ti, de sacar esos vicios, esos patrones de pensamientos que te limitan, esos hábitos que no te guían, esos hábitos que no te representan. Ahí es donde tienes que tú sacar tu fortaleza mental. Tienes que ejercitarte también. Tienes que buscar la manera de ir elevando tu conciencia. Elévate, sigue elevándote, sigue buscando la conexión divina, la conexión con lo espiritual, porque sí, es importante. Y una de las cosas que aprendí desde el principio es que el ser humano, más allá del dinero, más allá de todas las cosas que te puedas imaginar que quieres o que queremos como seres humanos, en realidad lo que busca el ser humano es la paz. No hay nada como la paz. La paz de estar seguro, la paz de sentirte contigo mismo, la paz que genera ayudar al prójimo, la paz que te genera el amar, el estar con el prójimo como Dios manda, la paz de estar con los tuyos en armonía, en felicidad, en amor. Eso es lo que busca el ser humano, la paz, en todos los ámbitos de la vida. Eso que te quieran vender allá afuera del mundo, el sistema, como lo quieras llamar,
es simple y llanamente ficción, es simple y llanamente llenar vacíos existenciales. Entonces, cuando comiences el desarrollo personal, date cuenta que lo primero que buscamos es la paz. Buscamos identificarnos con nosotros mismos, reconocer para qué vinimos a este mundo, reconocer quién eres. Una vez que sepas a qué viniste, una vez que sepas cómo te riges tú, cuáles son tus valores, cómo funciona el universo, cómo son las personas, se te abren muchísimas puertas, créeme. Yo vivía de manera modo piloto automático y la mayoría vivimos reaccionando, vivimos haciendo las cosas por hacer, sin ningún sentido. Y de repente en un momento de lucidez, de razón, nos paramos y decimos, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo que estoy haciendo me está llevando a buenos resultados, me siento vacío, me siento triste, esto que estoy haciendo me gusta o no me gusta, quisiera irme a otro lado, quisiera experimentar tantas cosas. ¿Por qué? Porque actuamos sin propósito, actuamos sin una razón lógica de vivir, sin una razón palpable, porque vivimos por vivir. A veces estamos cumpliendo los sueños a otros y no nos damos cuenta. Nos aferramos a la mentalidad fija de tener las cosas fijas porque es lo más seguro, pero es una trampa mental, es un falso ego. Y eso es lo que te dice la sociedad. No te arriesgues, no hagas esto, quédate aquí, hay mucho miedo, hay guerras, hay problemas, y eso es lo que quiere la gente, el status quo, quedarte allí. ¿Para qué? Para seguirte manteniendo, para seguirte teniendo en ese miedo, para que no seas competencia para aquellos que están logrando las cosas que quieren. Entonces, ojo con eso. No seas parte del montón, no seas como esas personas que se aferran a lo fijo y le da miedo experimentar lo nuevo. Porque la mente no le gusta eso, la mente quiere lo conocido, quiere la zona de confort, quiere la tranquilidad y no quiere experimentar, ponerse incómodo, porque en la incomodidad viene el poder, en la incomodidad viene esa fuerza interior. Entonces, como otro dato importante, ponte incómodo contigo mismo, ponte incómodo con tu entorno. Si ese entorno no te pone incómodo, no te exige, no te hace mejor persona, pues adivina qué, apártate de allí, no te sirve. No te sirve porque te vas a convertir en uno más del montón. Un dato muy importante. Yo apliqué eso y mira, mi vida cambió drásticamente. Era una persona muy introvertida. ¿Qué iba a estar yo aquí hablando con ustedes? ¿Qué iba a estar yo aquí expresando mis opiniones de una manera fluida? Nunca iba a poder. Me sentía trabado, mucho miedo, la exposición de las cámaras, la exposición de lo que iba a pensar las personas. Y una vez entendí, parte del pensamiento estoico es eso, vivir en presencia, vivir en concupiscencia contigo mismo, estar seguro de ti mismo, estar seguro de lo que vas a hacer. No estar pensando en lo que piensen los demás. A las personas no les va a importar lo que tú hagas. Tú siempre tienes que dar el mensaje a esas personas o a ese grupo de personas que sí están dispuestas a cambiar, que sí están dispuestas a elevar su energía, a elevar su conciencia, a ver las cosas desde otro plano que no sea solo el terrenal. Entonces, enfócate en ese tipo de personas. Y cuando me refiero a que las personas no le importa tu opinión, es porque es así. Las personas mayormente están pendientes de sus cosas. Nosotros somos los que le damos valor a eso, a estar pendiente de lo que piensen los demás de nosotros, pero es desde el miedo de que nos vayan a criticar. Eso es miedo a la crítica, inseguridad, falta de confianza. Entonces la mente quiere hacerte jugar, hacer ese juego de que van a pensar mal de ti, se van a burlar, te van a criticar. Pues bingo, las personas siempre van a hablar de ti, siempre te van a criticar. Entonces tú sigues haciendo las cosas desde el corazón, desde tu esencia. No venimos aquí a dárnoslas de perfecto. Todos tenemos detalles, todos tenemos errores. Tú tienes una habilidad, tú tienes un mensaje que le puede hacer llegar a los demás. Lo que pasa es que nuestra autoimagen nos hace ser chiquiticos y nos hace pensar de que nuestras cosas no valen la pena. Inconscientemente lo pensamos así, aun cuando pensemos que con una fotito en el espejo, con una fotito aquí, una fotito allá, o que uno mismo lo piensa, de que no, sí, yo soy lo mejor tal, pero proyectas otra cosa que no es. Proyectas inseguridad. Y lo he visto en muchísimos casos. A mí me ha pasado también. Entonces no nos engañemos. Yo me engañaba, tú puedas que te estés engañando. Entonces no caigamos en esta trampa mental. Sé directo, sé constante, sé tenaz. No caigas en esa trampa del miedo, de que te paralice, de que no puedas dar tu opinión, de que no puedas prestar lo mejor de ti, porque para eso venimos, para servir, amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje. Entonces, cuando
hagas esos pequeños ajustes, poco a poco vas viendo un cambio. Y cuando voltees hacia atrás, vas a ver que en 2, 3, 4 meses, a lo mucho, ya estás convertido en una persona súper diferente. Una persona que en la cual deja los vicios, deja de pensar como esa persona perdedora, deja de estar buscando de rodearse con personas perdedoras, se convierte en una persona súper diferente, una persona que tiene una confianza en sí, que está a otros niveles y lo vas a proyectar y las personas te van a preguntar cómo lo has hecho y te van a decir de que le des consejos y eso es muy bonito, eso te va llenando el alma. Cuando hagas eso, vas a saber cuál es tu camino. Que los comentarios, las personas que tú ayudes y las cosas que tú vayas haciendo te esté dando frutos y te des cuenta, te va a llenar el corazón y eso es lo más importante en lo cual tiene un ser humano. Más allá del dinero, más allá del respeto, de todas esas cosas. Entonces, céntrate en lo que tienes también. No podemos empezar creyendo que vamos a necesitar todos libros, esto, lo otro. No, comienza con lo que tienes, comienza de a poco. Yo también empecé así. Empieza a documentarte con personas que están más arriba que tú. Escucha los buenos consejos y escucha los consejos de todos, más aplica el que más te conviene. Porque van a haber personas que te van a criticar, sí, personas que no han logrado absolutamente nada, pero es por envidia. Recordemos que la mayoría de las personas que nos critican es porque hay algo que tú has dicho que les resuena en ellos. Que no son capaces de agarrar esto, el micrófono, que no son capaces de mover su trasero, su culo y decir, mira, voy a hacer esto, voy a cambiar esto en mi vida, voy a dejar de ser chismoso, voy a dejar de ser criticón. No lo van a hacer. Entonces, cuando tú te das el permiso de exponerte, decir la verdad al mundo desde tu perspectiva, muchos se van a ofender, pero muchos también te van a seguir. Y eso es lo bonito de todo. Aplicar la ley del sembrador. Esa parábola es buenísima. Está en la Biblia. Léete la Biblia también. La Biblia desde el punto de vista espiritual, como manual de vida. No caigamos en la religiosidad. Busca a Dios desde el corazón, no es desde la religiosidad. Y cuando tú consigues esa conexión con lo espiritual, entiendes las leyes universales, sabes quién eres, te validas, te respetas, estás en un entorno positivo, cambian tus pensamientos, cambian tus resultados y por ende cambia tu proyección al mundo. Este desarrollo personal es una clave fundamental para tu evolución. No te quedes estancado en el mismo sitio. Muchas veces queremos estar allí porque es lo más seguro. No queremos hacer el pequeño cambio. Creemos que los cambios grandes son los que nos van a dar los resultados, pero no. Las pequeñas microvictorias que hagas día a día son las que te va a dar el resultado mayor. Léete un capítulo de un libro empezando. Ve y trota, camina en el parque. Comienza así. Ve al gimnasio. Ve cambiando la alimentación. Ve elevando tu conciencia a través de la meditación, 5 o 10 minutos. Empieza de a poco. Y esos pequeños cambios son los que te van a dar a ti la evolución como persona. Y va a ser automático. No te pongas a pensar cuándo durará, qué debo hacer, qué esto, qué lo otro. No analices las cosas. Deja que las cosas sucedan tal y como son, siempre y cuando actuando con inteligencia, actuando desde la conciencia del amor y actuando porque sabes que es tu propósito, sabes que has venido a esto. Porque el que no evoluciona perece, señores. Es ley de vida. Entonces, aplicando todos estos consejos, que yo los apliqué de manera paulatina, de manera gradual, no fue de golpe, me convertí en una persona totalmente diferente. Yo a veces veo videos míos antiguos y no me lo puedo creer. La evolución, el hablar, la forma de expresarme, la forma de dar el mensaje, todo eso te va sumando. Así que te lo dejo como tarea. Si quieres saber más consejos, más tips, déjamelo saber en los comentarios. Dime qué estás aplicando, cuál es la etapa de tu vida, cómo estás afrontando esta situación, cómo ves el desarrollo personal y yo con mucho gusto te voy a contestar. Así que aplica estos consejos con mucho amor, mucho cariño. Desde mi perspectiva, recordemos que nadie es dueño de la verdad, pero lo hago con la intención de dar el mensaje para ustedes y por ustedes. Así que un fuerte abrazo, familia. Nos vemos en el siguiente video. Let's go.